A ver, perdón, ¿quién dijo? La fiebre, Brigitte. sí. Ella. Sí, la fiebre puede alterar porque le va, Perdón. perdón, perdón, Puede ser el desequilibrio hormonal también. también, a ver, Valeria y Chao, que es unido también, y Brigitte Lima. Ya, ok, ya. Miren, todas estas alteraciones, la parte hormonal, si no hay alguna alteración hormonal, alteración del eje hipotálamo hipófisis, podría alterar el desarrollo normal. Pero una de las cosas más importantes es la temperatura. Todo lo que eleve la temperatura y de pronto afecte al desarrollo normal de los espermatozoides, esto podría causar que ésta se presente anormal o que se desarrolle. Una, por ejemplo, la falta del desarrollo testicular. Cuando los testículos no llegan al escroto, se quedan altos, se pueden quedar en la región inguinal. Entonces, miren, aquí tenemos una pequeña maqueta del sistema reproductor masculino y los testículos que tienen que estar acá en la bolsa escrotal. Si estos se han quedado en falta de descenso acá arriba altos, obviamente eso podría ser la causa de que aumente la temperatura y esto puede afectar de tres maneras en el desarrollo normal de los espermatozoides, como es la oligosospermia. ¿Alguien sabe lo que es oligosospermia? Chicos, ¿o no? Era, o sea, según yo tengo entendido, es una causa de infertilidad. Ya, dale. Bueno, este consiste en una disminución de los espermatozoides en el, o sea, cuando se eyacula, puede ser. Ya. Sí, gracias, Dani. Este, la oligosospermia significa disminución en la cantidad normal de la producción de espermatozoides, ¿no? Esta puede ser leve, moderada o severa. Entonces, cuando, por ejemplo, por la elevación de la temperatura, de orquídea o otras patologías, podría causar primero la temperatura. Si ha afectado en la infancia, por ejemplo, con las famosas paperas, esto podría causar que las células germinales son muy sensibles al calor y que se dañen definitivamente. Si no hay células germinales, mucho peor, mucho más aún, no va a haber ni espermatogonias ni van a poder desarrollar. Y cuando una persona le hace un espermatograma, pueden salir asospermia, es decir, sin espermatozoides. Es lo que se espera, por ejemplo, de un varón que se hace una vasectomía. Para un control tiene que reportarse asospermia, es decir, sin espermatozoides. ¿Ya? En cambio, la oligospermia, por algunas alteraciones, podría causar alteración en el contagio normal de espermatozoides. Si en una eyaculación, por ejemplo, lo normal de líquidos seminales entre 2 a 5 centímetros cúbicos, y por cada centímetro cúbico puede haber entre 100 millones de espermatozoides. Una eyaculación normal más o menos salen como 400 millones de espermatozoides. ¿Ya? Pero la oligospermia quiere decir que hay una menor cantidad, lo mínimo que se requiere son 20 millones de espermatozoides por mililitro para que una persona podría considerarse fértil. ¿Ya? Entonces, menores a esta cantidad es lo que va a provocar esta oligospermia o oligosospermia, que pueden afectar en la fertilidad en el varón. Otra de las alteraciones es que no se formen adecuadamente, que se llama la teratosospermia. Teratosospermia quiere decir que existen espermatozoides anormales o amorfos, ¿ya? Es decir, que se han formado dos cabezas o dos colas, o tienen la cabeza deforme, o problemas en el cuello, en la apéndice intermedio, o una cola extremadamente larga, ¿sí? O una cola muy pequeña con una cabeza muy grande. Entonces, eso también se puede provocar, puede presentar. Todos los varones tienen un grado o tienen una producción de teratospermia, es decir, de espermatozoides anómalos, ¿ya? Pero esto es en una mínima cantidad. Lo mínimo que se requiere, hay dos clasificaciones según Kruger y según la OMS, en donde se dice que se padece teratospermia cuando tienen, por ejemplo, menos o hasta el 15% de espermatozoides normales.
según la OMS, puede estar entre el 7 al 10% de espermatozoides normales. Es decir, que el 90 o más del 90% de espermatozoides, 85-90% según otros, hay anormalidad en el desarrollo, ¿sí? Entonces, estos espermatozoides, imaginémonos que tienen una cabeza, dos colas, va a dificultar, o dos cabezas, una cola, va a dificultar la progresión normal del movimiento del espermatozoide muy difícilmente, o sea, van a desgastar más energía para que se muevan y esto va a provocar que se mueran más prontamente, porque su actividad se acelera y se desgasta su energía y no van a ser capaces de ir y fecundar a la mujer, ¿ok? Y la otra de las alteraciones que se producen es en cuanto al movimiento. Esto se llama astenosospermia. Para que un espermatozoide pueda fecundar al óvulo es importante que este sea normal, es decir, que tenga su cabecita de 5 micras de largo por 3 de ancho y una cola de 55 micras, ¿sí? Entonces, que se haya desarrollado y formado normalmente para que tenga la capacidad de moverse de manera rectilínea y longitudinal. De esa manera va a poder desplazarse y nadar largas distancias. ¿Ok? Entonces, los espermatozoides que pueden moverse de manera circular, es decir, están dando vueltas ahí mismo porque por alguna alteración, esos se van a consumir, no van a progresar y van a estar nadando alrededor de círculos, lo cual va a impedir, se desgasta su energía y va a impedir ir a fecundar el óvulo. ¿Ok? Y otra es la espermatozoide sin movimiento. ¿Sí? Cuando estos espermatozoides, no se mueven, están estáticos porque de pronto se movieron antes de hora, entonces eso va a ser mucho más difícil que un espermatozoide pueda progresar o nadar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Sí, doctora, ¿otra alteración es el espermatozoide sin movimiento o es parte de la astenosospermia? Es parte de la astenosospermia. La astenosospermia se necesita que tenga el movimiento rectilíneo longitudinal, pero hay movimientos en círculos o espermatozoides sin movimiento. Gracias. ¿Sí? ¿Algo más? Pero cuando no hay movimiento en el espermatozoide o sea, en gran cantidad, también podría considerarse como infertilidad. A ver, al no haber un movimiento, a ver, los espermatozoides tienen movimientos rápidos y progresivos o movimientos lentos, ¿ya? Entonces, si hay más del 100% de espermatozoides, se necesita que más del 43% de los espermatozoides tienen un movimiento rápido y entre un 30% más bien un movimiento lento, ¿sí? Pero la suma de estos dos que supere el 50 o el 60%, eso es bueno, porque van a progresar y alguno de esos espermatozoides podrá fecundar, ¿ya? Pero si existen espermatozoides que tienen un movimiento circular que no va a progresar o sin movimiento, difícilmente van a poder fecundar al óvulo, ¿sí? ¡Ay, qué susto! Perdón. Entonces, eso es lo que... ¿Alguna otra pregunta? Entonces, miren, otra de las patologías que se puede dar, por ejemplo, los testículos están dentro del escroto. ¿Por qué? Porque tienen, por fuera del cuerpo, tienen que estar a una temperatura más o menos de 34 grados centígrados para que se formen de manera adecuada los espermatozoides. Pero si por alguna patología, por ejemplo, un varicocele, ¿se acuerdan que el varicocele son dilataciones venosas, varices de los plexos pampiniformes? ¿Ya? Entonces, estos aumentan el calor de esta zona y puede afectar no solamente al testículo del mismo lado, sino también al contralateral, provocando que la temperatura suba a 38 o a 38,6 grados centígrados, que es una temperatura muy alta. No todas las personas que tienen varicocele pueden provocar alteración en el desarrollo, ¿sí? En cuanto a la cantidad o que de pronto aumente, acelere la actividad y se formen de manera anómala. O que esto provoque que se consuma su energía porque como que se aumenta la actividad y esto puede dejarlo sin movimiento.
Entonces, un 30% de estas personas pueden afectarse, las personas que tienen varicocele, provocando esta elevación de temperatura y como las células germinales son muy sensibles al calor, podrían alterarse en su cantidad, en el movimiento y en su morfología. ¿Ok? La criptorquidia, obviamente, bueno, esto estaba... Vamos acá. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, miren, antes de ir a esta segunda parte, es importante, Ronald, Sí, el varicocele era varices en dónde, lo del plexo pampiniforme, y eso hacía que se aumentaba la temperatura, ¿verdad? ¿sí? Ya. Está aquí el plexo, está el testículo y el Ujú. conducto deferente rodeado en toda esta zona del plexo pampiniforme, de los vasos sanguíneos. Ya. Entonces, al dilatarse la vena, ¿cierto? Que se ha dañado por una insuficiencia de sus válvulas, lo que hace que la vena se ensanche y que la sangre se acumule y que dificulte el retorno venoso. Eso provoca una dilatación venosa que se llama varices, ¿ya? Entonces esto, la sangre, en vez de estar así, normalmente los vasos en el plexo miden 1.5 milímetros, pueden dilatarse a 2.5, incluso 5 milímetros. Entonces este encharcamiento de sangre que provoca aumenta la temperatura del contorno, ¿no es cierto? Es por eso que cuando se le pide al paciente o a la persona que puje, incrementa las venas y esto como que rodea al testículo para que pueda provocar ese incremento de la temperatura en un 30% de los varones que tengan esta patología. ¿Sí? Y el normal sería 38, pero si es que sube en el plexo sería ya como 40. Lo normal sería 34 grados centígrados en el área del escroto. Ya. Ah, porque ahí decían la Pero diapositiva 38. puede subir a 38 o a Ajá. 38,6 en el caso de que haya un varicocele. Ah, ya. Gracias, doctor. ¿Sí? Ujú. Ajá, bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Entonces, esto puede... Perdón, doctora, ¿y puede existir el caso en el que solo afecta a un solo testículo la temperatura o de ley, si tengo varicocele y soy parte del 30% de los hombres, me va a afectar a los dos? Podría. A ver, el varicocele hay en un lado, ¿no es cierto? Generalmente en el lado izquierdo, aquí, en este. Pero como están en la bolsa escrotal, podría afectar el calor al contralateral, provocando de esto. Nos recuerden que ambos testículos producen más o menos 150 millones de espermatozoides todos los días, ¿ya? Entonces, si afecta a por el calor, por contigüidad, puede afectar también al contralateral y esto va a afectar en la producción de los normales de espermatozoides. Pero esto, como le digo, no es en todas las personas, en el caso del varicocele, ¿no? En un 30% sí, y es por eso que cuando ya se hace un espermatograma, se va a operar no los dos, sino se opera, si es que es ya quirúrgico, se opera el que tiene el varicocele. Y esto obviamente después de unos 3 meses de la cirugía se hace un nuevo contaje y ahí puede verse cómo se va recuperando una persona con por ejemplo, se hace un espermatograma y hay menos de 20 millones de espermatozoides por mililitro, obviamente está en un grado de oligospermia. Hay que ver si es leve, moderada o severa. Y también ver cómo está la morfología. Entonces, es candidato si provoca dolor, candidato si es que hay una alteración en el contagio y la persona tiene que tener hijos. Entonces, pues procedemos a este procedimiento quirúrgico. Se le opera y luego de 3 meses se le hace un nuevo control para ver cómo va mejorando después del procedimiento quirúrgico. ¿Sí? Entonces, como el uno estaba bien con sus venas, no necesita cirugía, pero el que está afectado sí. Depende del grado. ¿Ok? Gracias. Ya. Carla. Doc, una pregunta. Para saber que alguien tiene varicocele, ¿solo es como suficiente con la palpación o existe como que algún otro método? Generalmente a veces el varicocele puede ser visible, palpable en un grado 2 o 3, ¿sí?
O con las maniobras de Valsalva, cuando se le pide que puje, entonces pueden encharcarse o llenarse más las venas. Al pujar se ve el encharcamiento, o a veces solamente sin palpar se le ve cómo rodea. Por eso hay un signo característico que se le llama signo de gusanos, ¿ya? Pero pues, cuando de pronto solo al palpar se le siente un poco engrosado el cordón espermático, se hace un ecodoppler testicular para ver si es que qué tan dilatadas están las venas de los plexos. ¿Sí? Entonces Sí. ahí podemos ver un varicocele grado 1, 2 o 3, que son los 3 grados de varicoceles que existen. ¿Ok? Eso es. ¿Algo más? Bueno, vamos ahora a continuar, obviamente, para ver sobre el acto sexual masculino. Obviamente se necesita en el varón que existe el acto sexual para que el varón pueda sacar, ¿no es cierto?, todo el espermatozoide y pueda ir en busca del óvulo, ¿sí? Sabemos que el acto sexual masculino, la zona más sensible en el varón es el glande, ¿no? El glande provoca una captación de un estímulo que va a viajar por el nervio pudendo, por el plexo sacro o por la médula espinal hasta una zona en el cerebro donde podría, ¿no es cierto?, estimular. Que exactamente dónde es, no se conoce, ¿ok? Entonces, miren, aquí tenemos el glande, que es el más sensible, que transmite al sistema nervioso central esta sensación sexual, provocando una acción que estimula, ¿no es cierto?, todas las etapas que empiezan con del acto sexual, que ya vamos a ver. También, a más del pene, del glande, tenemos estructuras internas como la uretra, vejiga, próstata, testículos, conducto deferente o procedentes de áreas próximas al pene que van a ingresar también hacia la médula espinal esta sensación sexual. Es decir, toda esta zona es la zona más sensible en el varón que puede provocar el inicio del acto sexual masculino. ¿Ok? Entonces, miren, todas estas zonas, testículos, el escroto, el epitelio anal, toda esta zona puede ser estimulada para que inicie el acto sexual en el varón. ¿Ok? Por eso es importante cuando vamos a hacer un examen físico, hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Una cosa es hacer un examen físico, otra cosa es una manipulación, por eso siempre tenemos que ser respetuosos con el cuerpo humano de otra persona, ¿no? También, además de la parte física, existe el elemento psíquico, es decir, personas que tienen estímulos psicológicos, pensamientos de contenido sexual, que los jóvenes cuando recién están en su etapa de cambio, en la pubertad, los famosos o sueñan que están realizando el acto sexual y aparecen húmedos al día siguiente. Entonces esos son los famosos sueños húmedos, es decir, que amaneció o que eyaculó, ¿sí? Ese es un sueño en los jóvenes. Después ya van madurando y su cerebro también y van controlando aquello. ¿Okay? Pero lo importante es que existe una integración del acto sexual a nivel de la médula que puede ocasionar, ¿no es cierto?, un resultado de mecanismos reflejos intrínsecos que se integran en la médula sacra y lumbar, que pueden iniciarse también desde la parte psicológica, pero también real desde la estimulación de los órganos sexuales, ¿sí? Entonces, miren, vamos a ver las etapas. Tenemos la erección, la lubricación, la emisión, la eyaculación y la resolución. En cuanto a estos procesos hemodinámicos que activan zonas en el sistema nervioso central, ¿y qué es lo que van a provocar? Primero, recuerden que los cuerpos eréctiles, el pene, está cubierto por músculos, que es el músculo bulbo cavernoso y isquio cavernoso. A este nivel, estos músculos tienen que relajarse, ¿sí? Al relajarse va a permitir que ingrese sangre a los cuerpos cavernosos y provoquen el abombamiento. Recuerden que estos tenemos arterias profundas, ¿no es cierto?, arterias de lisinas que van a permitir el llenado de sangre en los cuerpos eréctiles. Entonces, miren, en una etapa de relajación existe la estimulación y esto provoca que el pene se dilate en los músculos y provoque el engrosamiento y el abombamiento de este. Inmediatamente todas estas sensaciones o esta erección es provocada por la estimulación de nervios parasimpáticos que van de S2 a S4, ¿no?
También después de esto se contraen las glándulas bulboretrales que van a permitir la salida de este líquido mucoso transparente, que es el líquido preseminal. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, este es el líquido preseminal también por estimulación parasimpática. ¿Qué se produce en la erección? Obviamente, si hay una estimulación, esta va a ser proporcional al grado de estimulación para que continúe con la erección o no. ¿Sí? Estos impulsos parasimpáticos a través de los nervios pélvicos, ¿qué van a secretar? Óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo y acetilcolina. Sobre todo el óxido nítrico ayuda, ¿no es cierto?, a través del monofosfato de guanosina cíclico a que las arterias del pene propiamente relajen primero las fibras musculares del pene, y al estar los músculos relajados, la presencia de óxido nítrico hace que el tejido eréctil, que está conformado por grandes cavernas, grandes sinusoides, permite el llenado, ¿no es cierto?, la dilatación de estos para que pueda ingresar sangre al interior. ¿Ok? ¿Y esto qué hace? Que aumente la presión de estos y provoque el abombamiento y el tejido eréctil, obviamente el tejido sinusoidal del pene, se erecte con facilidad. ¿Sí? Entonces esto, una vez que se llega a este proceso, se contraen las glándulas bulboretrales y esta permite la salida de sangre, la salida de líquido transparente mucoso por la uretra para que permita la lubricación, aunque sabemos que la mayor cantidad de lubricación es provocada o es dada por los órganos sexuales femeninos, ¿sí? Entonces, esto ayuda para que el coito sea más fácil, para que no dé la sensación de raspado ni sea doloroso, porque al haber esto más bien puede inhibir más que excitar. Una vez que el paciente, la persona, el varón llega a su punto máximo de excitación, tiene la necesidad de eyacular. Entonces, para que pueda llegar al orgasmo masculino, esta tiene dos etapas, que es la emisión y la eyaculación. Entonces, cuando hay el proceso de excitación, en cambio, esta está dada por los nervios simpáticos. Desde la médula, ¿no es cierto?, espinal, permite o manda información para que se contraiga el conducto deferente. Entonces, al contraerse el conducto deferente, va a permitir, ¿no es cierto?, que estos espermatozoides que están en la ampolla puedan salir hacia la uretra. ¿Ok? Entonces, y la eyaculación, obviamente, va a permitir que salgan, ¿no es cierto? Se contraen, en cambio, aquí. ¿Se acuerdan que al inicio estaban relajados los músculos bulboretrales y es, en cambio, acá se van a contraer para que ayude conjuntamente con la contracción de estas otras estructuras que forman el semen pueda salir al exterior, ¿ya? Entonces, la emisión con la contracción del conducto deferente y también se contrae simultáneamente la glándula prostática para que pueda provocar la expulsión de los espermatozoides. Y los líquidos se van a mezclar a nivel de la uretra interna para formar el semen como tal y permita la salida. Y en cambio en la eyaculación, ¿qué se da? Se desencadenan señales sensitivas produciendo la sensación de represión de la uretra. Es decir, mire, imaginémonos mis manos, es la uretra prostática. Se contraen y llegan espermatozoides. Se contraen líquidos de la próstata, ¿no es cierto? De la próstata secreta. Y por último llega la uretra a bombarse con la sensación de represión y esto hace que haya la contracción de los músculos isquiocavernosos, bulbocavernosos, que comprimen el tejido eréctil para permitir la salida, ¿sí? Entonces, miren, tenemos la etapa de relajación, existe la estimulación, la erección, nervios parasimpáticos, y luego, ¿no es cierto?, se han relajado los músculos bulbocavernosos, isquiocavernosos y se llenan de sangre. El óxido nítrico, acetilcolina, de péptido intestinal vasoactivo, permite la relajación de los músculos y el ingreso de sangre a este tejido eréctil para que se abombe, ¿no es cierto?, y produzca la erección. Estimulación parasimpática, las glándulas bulboretrales se contraen y sale el líquido mucoso transparente preseminal que ayuda a la lubricación. Luego existe la emisión. Se contrae el conducto deferente, llegan espermatozoides aquí a la uretra, se contrae la glándula prostática, llega el líquido prostático a la uretra
Y por último, las vesículas seminales son las últimas en contraerse para que salga el líquido por el conducto eyaculador y se une todo el semen aquí en la uretra prostática. Esa sensación de represión hace que el varón contraiga los músculos isquiocavernosos, bulbocavernosos. Existe el movimiento de vaivén de los músculos pélvicos para que permita toda la salida de todo el semen con los espermatozoides hacia el exterior, provocando la eyaculación y llegando al orgasmo masculino. Que el orgasmo no es otra cosa que en las contracciones rítmicas de los músculos pélvicos, y luego, después de que existe la eyaculación, el pene retornará a su estado de flacidez entre unos 2 minutos para que concluya con el proceso de resolución del acto sexual masculino. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctora, ¿qué es reflexión? ¿Perdón? Reflexión. Decía que, Que está lleno, que está como repleto, lleno. ¿Ya? Ok, listo. ¿Algo más? Doctora, ¿y el orgasmo era la contracción rítmica de qué músculos? De todos los músculos de la pelvis. Ya. Y también de los músculos bulbocavernosos e isquiocavernosos. Recuerden que aquí en la etapa de erección y lubricación estaban relajados. En cambio aquí empiezan a contraerse para que ayude al impulso y la salida también de todo el semen hacia el exterior para que sea expulsado. ¿Sí? Ya. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno, de ahí vamos a ver ahora todo lo que es de la testosterona y las otras hormonas que produce el varón, ¿sí? La secreción de la testosterona está dada por las células intersticiales de Leydig que se encuentran en los testículos. Entonces, estas van a producir andrógenos, principalmente la testosterona, y son pocas en la niñez y en el recién nacido, y después de la pubertad van a ser numerosas las células de Leydig porque tienen que producir más testosterona. De esta testosterona se formarán estos otros andrógenos, que es la dihidrotestosterona o la androstenediona. Además de los testículos, el varón tiene otras hormonas, otros andrógenos que se producen de fuera de los testículos. ¿Cuáles son estos órganos? O estas otras glándulas. ¿Alguien sabe? Chicos, ¿saben ustedes dónde más se produce testosterona que no sean los testículos? Creo que era en las suprarrenales. En las suprarrenales, ajá. Sí. ¿Quién nomás dijo? ¿Eric? Sí, yo. Ya. Okay. En las glándulas suprarrenales, pero estas glándulas producen menos del 5% de la totalidad de testosterona del cuerpo. Esto, por ejemplo, en la mujer va a ayudar a que se desarrolle el vello púbico y el axilar, ¿sí? Entonces, en otros lugares, ¿no es cierto?, que se producen diferentes a los testículos, pueden incrementar, pero no lo suficiente en el varón como para que den todas las características, ¿no? Entonces, miren, todos estos compuestos esteroides que se pueden sintetizar a partir del colesterol o desde la acetilcoenzima A, ayuda también a que se produzcan androstenediona o en otras partes de que no sean los testículos, ¿ok? El 97% de la testosterona se va a unir a proteínas como la albúmina, principalmente la globulina transportadora de andrógenos. Cuando circula 30 minutos en la sangre, la testosterona se fija a los tejidos y esta se puede degradar a productos inactivos para luego excretarse. La testosterona que pasa a los tejidos va a convertirse por acción de la enzima 5-alfa reductasa en dihidrotestosterona, la cual se va a dirigir hacia los órganos efectores. ¿Cuáles serán estos órganos efectores? ¿Cuáles serán? No, los órganos que van a ayudar a que se conviertan en esos andrógenos. Otros. En el varón, ¿qué glándula se le conoce más grande?
¿Qué glándula tenemos aquí? La próstata. La próstata, ¿no? Por ejemplo, ahí hay receptores en donde permite la conversión de testosterona de hidrotestosterona, ¿sí? En esos órganos efectores. Por eso a veces hay tratamientos para que no crezca la próstata, se da un bloqueador de la 5-alfa reductasa para que no permita que siga creciendo. Mire. En cambio, la testosterona que no se fija a los tejidos se va a convertir en androsterona o dehidroepiandrosterona, que se conjuga para formar glucurónidos o sulfatos y estos van a ser excretados ya sea por la orina o por la bilis hacia el intestino. ¿Sí? El varón también produce estrógenos, ¿sí? En cantidades pequeñas y sobre todo, ¿se acuerdan? En el testículo había dentro del túbulo seminífero unas células, las células de... ¿Cuáles son las células que ayudan a la transformación, a la conversión de andrógeno en estrógeno? ¿No eran las de Sertoli? Así es. Gracias, Ronald. Las células de Sertoli, ¿no? Las células de Sertoli, por la acción de la enzima aromatasa, coge el precursor androgénico y convierte la testosterona en estradiol, en E2, ¿no? Mire, eso es importante. Y también del androstenodiol en otros tejidos, ¿sí? Por eso cuando hay alteraciones, esto puede provocar, por ejemplo, a veces hay una excesa producción de estrógenos y puede la persona estar con ginecomastia, crecerle las mamas. ¿Qué funciones nomás tiene la testosterona? A ver, a cada uno vaya diciéndome alguno. A ver, Dani. Ayudan al crecimiento del músculo, al desarrollo de la voz. Una sola vez nomás, para que puedan participar sus otros compañeros. Gracias, Dani. También ayuda a la producción de espermatozoides. Ya, bien. Ronald. También ayuda al crecimiento del vello púbico. Claro, por supuesto. A ver, Jordana Cordero. Decía que ayuda al desarrollo y mantenimiento de los órganos sexuales masculinos. Ya, muy bien. Fernanda Enríquez. El aumento de la masa corporal. Ya, ok. A ver, ¿quién levantó la mano? A ver, 5. ¿Dónde está? Carla, perdón. Contribuye a la densidad ósea. Ya, muy bien. Belén Portilla. En la vida fetal induce la formación de las glándulas prostáticas, de las vesículas seminales y también de los conductos genitales masculinos. Perfecto. Brigitte. Ayuda a mantener el líbido. Ya, muy bien. Juan Pablo. Iba a decir eso, pero otra sería que ayuda en el que ya dijeron lo del crecimiento de los huesos. Ya, también, sí, está bien. Ok, Juan Pablo, ya sé. Bien. A ver, ¿quién más falta? Roger Gómez. Roger, ¿se fue? Sí, estoy. Es que dijeron todo, producción de espermatozoides también. Bueno, pero si hay más, sí, todavía. Tal vez se unió Samantha Guerrero o no. Ah, no. Ok. Karen Jaramillo. Puede ser que ayuda a mantener la sensación de bienestar. Ya, sí. Muy bien. A ver. Eric, ¿qué la chamí? Belén también levantó la mano nuevamente. Sí, pero no hay problema si le digo otra. Claro, no hay problema. Ya, también reduce el crecimiento del cabello de las personas, o sea, de los hombres. Ya, pero acá en la parte frontal. Ajá, justo en la parte superior de la cabeza. Muy bien, gracias, Belén. A ver, ¿alguien más? ¿Pedro Torres? Ayuda a la salud cognitiva como la memoria y el aprendizaje. Ya, bien.
Ok. Miren, varias funciones que ya vamos a ver, ¿no? Muchas gracias. Entonces, miren. Obviamente, para que las funciones de la testosterona se den, es importante que desde la pubertad se haya activado adecuadamente el eje hipotálamo hipofisario para que existan estas hormonas gonadotropas, como la LH sobre todo, que estimula las células de Leydig para que produzca testosterona. Ayudando, imagínense, también desde la vida fetal, bueno, que se desarrolla, vamos a ver, ayuda también al descenso testicular, a que se mantengan los caracteres primarios y secundarios, como el vello corporal. Mire, el varón tiene mayor cantidad de vello corporal en relación a la mujer, por eso le crece la barba, aumenta el vello en el tórax, en el pubis, en sus extremidades, incluso hasta en la espalda, ¿ok? Ayuda a que se desarrolle muscularmente más. El varón tiene el 50% más de masa muscular que la mujer. Por eso no se puede comparar la fuerza del hombre con la mujer. Siempre nos van a ganar los varones. La tendencia no puede cambiar. ¿Ok? Entonces, miren, la voz. ¿Qué pasa con la voz? Ustedes han visto que los varones ya llega la pubertad y empieza, dice, le están saliendo los gallitos, ¿no es cierto? Le dicen. ¿Por qué? Porque empieza la laringe, se produce un engrosamiento de su mucosa, lo que provoca una angulación. Por eso los varones tienen, ¿cómo se llama esto? La manzana de Adán. La manzana de Adán, ¿no es cierto? La manzanita de Adán, dicen, ¿no? Porque se engrosa la laringe, lo cual provoca como una angulación y esto hace que haya como una cámara de resonancia para que la voz sea más grave en los varones. Miren, la cantidad de eritrocitos que el varón tiene es mucho más alta, 700.000 eritrocitos por centímetro cúbico de sangre más que en la mujer, debido a la testosterona. Miren, la matriz ósea en los varones es mucho más gruesa, por eso los varones tienen sus huesos más pesados y más gruesos, más resistentes, porque también permite la retención de calcio. Esto hace que sus huesos, por eso la pelvis en el varón se alarga, porque se engrosa. Por eso la pelvis en ellos es androide, es alargada por su fortalecimiento de sus huesos. Miren, por eso es muy difícil que un varón llegue a tener problemas de desmineralización ósea conocida como osteoporosis. Y si las tuviese, ¿qué creen que se les va a dar a los varones para que mejoren? ¿Perdón? Testosterona. Testosterona. Miren, gracias Valeria. Testosterona les van a dar a los varones que en el caso de tener una desmineralización del huesito, ¿para qué? En la vida fetal, miren, los varones, obviamente, si hay la influencia del gen SRY, ayudará a que se desarrolle la gónada masculina y una vez desarrollada se produce testosterona y va a ayudar a la formación de la próstata, que crees que se forma el pene, el escroto y de las características propias de un varón. ¿Sí? Ayuda también al descenso testicular, aunque no solamente se considera un cambio relativo, pero también ayuda para que los testículos puedan llegar hasta el escroto. ¿Sí? Miren, el aumento de la secreción de testosterona va a permitir que el pene, el escroto y los testículos aumenten unas 8 veces más hasta antes de los 20 años de edad. ¿Sí? Donde va a terminar su pubertad, supuestamente es hasta los 20 años de edad. Y obviamente va a ayudar al cerebro, al hueso, a los órganos sexuales, a la piel. También miren, en los huesos, la testosterona va a permitir el cierre de las epífisis. ¿Sí? Entonces, si una persona tiene menos testosterona, va a disminuir el cierre de las epífisis. Si tiene más testosterona, antes de hora, va a poderle cerrar más prontamente. ¿Ok? Entonces, miren, se activa el eje hipotálamo hipofisario, ¿sí? Y esto va a permitir que la adenohipófisis produzca las hormonas LH y FSH. La LH estimula las células de Leydig y produce testosterona. Esta testosterona va a ayudar que el testículo ayude a la espermatogénesis, ayude a que crezcan las glándulas anexas, que secreten las glándulas anexas, permite que el músculo estriado sea un 50% más en el varón,
ayuda a que el varón pueda tener la capacidad de que el pene se erecte, que pueda llegar a un coito y que permita la eyaculación. Entonces, miren, si no hay testosterona, puede incluso causar disfunción sexual, ¿sí? Falta de eyaculación. A nivel del sistema nervioso central, en un sitio igual que no en específico, permite que el varón tenga rasgos más agresivos. Por eso los varones son más, ¿cómo se dice la palabra? Más impulsivos, más pelearín. Dani, algo me iba a preguntar. Sí, doctora, usted dice que la falta de testosterona incluso puede hacer que haya disfunción eréctil, pero en este caso, un aumento significativo de la testosterona, ¿qué podría ocurrir en el cuerpo humano? Cuando ya vamos a ver justo esas patologías, ¿no? El exceso también de testosterona cuando provoca alteración de otras hormonas también puede llevarle al varón también a una disfunción sexual. No solo a la baja, sino también el exceso. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? Belén. Pero yo leí alguna vez un caso de un coro, ¿ya? En el que les cortaban los testículos para mantener la voz. Entonces, digamos como que en la actualidad hubiera todavía como este caso. Entonces, los niños en sí no podrían desarrollar nada de de las aptitudes, bueno, no aptitudes, ¿cómo sería? De todas estas características masculinas, ¿no? Así es. ¿Cómo harían como que si es que dijeran, no sé, quiero hacer un niño, pero ya no tiene testículos para producir todo lo que tiene que producir? Claro. Pues, o sea, eso digo, ¿cómo harían? ¿Qué se producen esos? Son los hipogonadismos. Ya vamos a hablar de eso, ¿ya? Ya. Ok. Ya, Belén. Muy bien. Entonces, miren, por eso es importante conocer todas las funciones para tratar de entender las patologías que se pueden presentar en un varón cuando no tenga testosterona o cuando tenga un exceso de testosterona, ¿no? Miren, la testosterona también en el hombre aumenta la actividad de las glándulas sebáceas, por eso el varón tiene mayor tendencia al acné que las mujeres, ¿sí? Hay patologías, por ejemplo, en una mujer. ¿Dónde nomás se produce testosterona en una mujer? Afuera de las glándulas suprarrenales. ¿Alguien? Creo que también eran en los ovarios por una cantidad mínima. Ajá, así como el varón produce en sus testículos estrógenos, la mujer también en sus ovarios puede producir testosterona. Y a veces se pueden dar una patología que se conoce como ovario poliquístico. El ovario poliquístico puede incrementar la secreción de testosterona y las mujeres con ovario poliquístico dicen, estoy con mucho acné, están con irregularidad menstrual, tienen muchos cólicos y también se sienten como que tienen más vello. No les desarrolla barba, a la cantidad de desarrollar barba, pero se sienten como dice, estoy más velluda, me siento así. Empiezan a regularizarse tanto estrógenos como métodos anticonceptivos, usando los anticonceptivos, se puede regularizar esto y su piel, ay, qué emoción, ya llegó a mi piel a lo normal, estoy ya sin acné, están los ciclos menstruales regulares y mire, algo tan simple que puede también producir, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo es este mecanismo básico de la acción de la testosterona? La mayor parte de los efectos de la testosterona se debe fundamentalmente a la mayor producción de proteínas por las células efectoras, es decir, toda la testosterona puede estimular la producción de proteínas en cualquier lugar del organismo donde las encontremos, pero aumenta de manera más específica en los órganos o tejidos efectores que son responsables de las características sexuales masculinas primarias y secundarias, en sus propios órganos, ¿no? ¿Cómo se regulariza esto? A través del eje hipotálamo-hipófisis, ¿no es cierto? Entonces, desde la pubertad se activa el eje hipotálamo produciendo esta GnRH. ¿Qué es la GnRH? Es la gonadotropina. Gonadotropina, productora de DLH, ajá. Productoras de liberadora de hormonas gonadotróficas. Ajá.
Ya. A ver, señor Sinailin, ¿y quién más? ¿Alguien más habló ahí? Bridget Lim. Ah, ya, Bridget, gracias. Entonces, miren, se activa, ¿no es cierto?, la hormona liberadora de gonadotropinas y esto va a estimular a nivel de la adenohipófisis para que se secreten LH y FSH. ¿Sí? A nivel del testículo, que es el órgano receptor, tenemos células, las células de Leydig y las células de Sertoli. Las células de Leydig van a ser las receptoras de la LH y cuando son estimuladas por la LH va a empezar a secretar testosterona. Miren. En cambio, la FSH, sus células receptoras son las células de Sertoli, que al estimular a estas va a ayudar para que se desarrollen la espermatogenia como tal. ¿Sí? Aunque para que ayude a toda la espermatogenia ya vimos que habían 5 hormonas, ¿no es cierto? La testosterona ayuda, ¿no es cierto?, también para que se desarrollen los espermatozoides. Y la testosterona obviamente va hacia los órganos de Ana para que cumplan todas sus funciones y se mantengan sus características primarias y secundarias. Pero existe una retroalimentación negativa, ¿sí? Miren, aquí está, ¿qué significa E2? Estradiol. ¿Perdón? Estradiol. El estradiol, gracias, Eric. El estradiol, ¿se acuerdan? El E2, el que decía que a nivel de la testosterona se va a producir estradiol por la acción de la aromatasa de las células de Sertoli, ¿ya? Entonces, estas van a circular en la sangre. Cuando existe una retroalimentación para controlar esto, que la testosterona estimula directamente de manera débil, ya sea la adenohipófisis, para regular la producción de LH, cuando de pronto esta se eleva, ¿sí? O de manera directa también en el hipotálamo, que es importante, pero si de manera directa estimula el hipotálamo, bloquea la producción de GnRH. Entonces, al bloquear la GnRH, ¿qué va a provocar? Que no se produzca ni LH ni FSH. Mire, puede bloquear las dos. Pero la FSH, en cambio, va a estimular a las células de Sertoli para que ayude a las células germinales a que se formen los espermatozoides de manera adecuada, ¿no? Las células de Sertoli recordarán que tenía la proteína ligadora de andrógenos, entonces fija a la testosterona para que por acción de estas hormonas 5-alfa, no hormona, enzima 5-alfa reductasa, convierta la testosterona en dihidrotestosterona y va también hacia los órganos receptores, órganos efectores. Las células de Sertoli regulan de manera negativa produciendo otra glucoproteína de menor peso molecular, que es la inhibina, y que estimula la hipófisis anterior. Brigitte. Yo había leído que existían otras, o sea, aparte de la inhibina, como la activina que estimula, ¿también existe en los hombres o solo es en las mujeres? Bueno, aquí a nivel del varón también, pero también existe la retroalimentación que existe a nivel de la mujer para que controle también la función básica, ¿no? Pero aquí tenemos también la inhibina, que es la más importante, que es la que va a estimular a la hipófisis anterior para que en el caso que se produzca una elevación de la folícula estimulante pueda disminuir y controlar de manera el eje hipotálamo en el caso de encontrar una alteración o una elevación de la folícula estimulante, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es la GnRH? La GnRH no es otra cosa que un péptido de 10 aminoácidos que se encuentran en el núcleo infundibular arqueado de la eminencia media del hipotálamo, que va a activar el sistema vascular portal hipotálamo-hipófisis. Va hacia la adenohipófisis y permite que se produzcan gonadotropinas, LH y FSH. Esta secreción de GnRH va a ser intermitente entre un par de minutos, entre una cada 3 horas, de 1 a 3 horas, pero esto va a depender de la frecuencia de los ciclos de secreción y de la cantidad liberada en cada ciclo. Por ejemplo, la secreción de la LH, que está dada por la adenohipófisis, también es cíclica y sigue de manera fiel a la secreción pulsátil de la GnRH.
En cambio, la secreción de la FSH suele ser más lenta, un ciclo más largo, por muchas horas en respuesta a la secreción a largo plazo de esta GnRH. Entonces, miren, si la LH estimula la producción de testosterona a las células de Leydig que están en el espacio intersticial, permite la fijación de los receptores específicos que existen en la membrana de dicha célula y la liberación de LH es un proceso discontinuo, ocurre de manera fundamental en la noche y de manera pulsátil, por eso, como decíamos, sigue de manera fiel a las secreciones, de GnRH, sobre todo en la noche, ¿no? Los niveles disponibles de esta hormona determinarán la cantidad de secreción de testosterona, pero a su vez, como les manifestó, ejercen un efecto recíproco, inhibiendo la producción de LH en la hipófisis mediante dos mecanismos. Como les dije, la testosterona posee un efecto débil de retroalimentación negativa en la adenipófisis, lo que traduce una disminución en la secreción de LH. Por otra parte, la testosterona inhibe de manera directa a la secreción de la GnRH en el hipotálamo, lo cual va a provocar una disminución de la gonadotropina LH en la adenipófisis, reduciendo la producción de testosterona en las células de Leydig. Pero como si afecta directamente al hipotálamo, también puede producir una disminución en la secreción de la FSH. Entonces, miren, tenemos en el hipotálamo, actúa sobre la hipófisis anterior, produce las gonadotropinas LH y FSH. Ciclos cortos de manera pulsátil en la noche, fiel a las secreciones de la GnRH. Aquí tenemos células de Leydig y el túbulo seminífero con las células de Sertoli. Estimula las células de Sertoli, libera testosterona al espacio intersticial, permite el desarrollo de los espermatozoides y obviamente hacia los restos de órganos para que se mantengan estas características primarias y secundarias en el varón. La testosterona actúa sobre la adenopófisis inhibiendo la producción de la liberación de testosterona y de manera directa también sobre el hipotálamo suprimiendo la producción de GnRH que también disminuiría tanto LH como FSH. Y la FSH ciclos largos, ¿no es cierto? Actúa sobre las células en el túbulo seminífero, sobre las células de Sertoli, ver el desarrollo de los espermatozoides, ¿no? Las células de Sertoli ayudan, ¿no es cierto?, a que se convierta la testosterona en estradiol. También actúa produciendo inhibina, que va a provocar una retroalimentación negativa sobre la hipófisis anterior, reduciendo la producción de la FSH, ¿no? Entonces, miren, eso es importante. ¿Y hasta dónde se da? Desde la pubertad, durante la niñez, el hipotálamo no secreta ninguna cantidad de GnRH, porque la más mínima secreción de estas hormonas ejercerá un efecto inhibidor sobre la GnRH. Específicamente, todavía no saben por qué se activa, pero en la pubertad se activa la secreción de la GnRH y obviamente libera esta inhibición y empieza la vida adulta. ¿Hasta cuándo? Entonces, miren, tras la pubertad, la adenopófisis en el varón va a producir estas gonadotropinas que va a permitir que la espermatogenia del varón sea normal hasta la muerte del individuo, inclusive hasta los 80, 90 años de edad, ¿sí? A partir de la sexta y séptima década, empieza a haber una disminución de las funciones sexuales en el varón debido a una disminución de hasta el 50% de la testosterona. Ahí le conocemos como este declive como climaterio masculino. Y esto puede asociarse a los varones presentando sofocos, sensaciones de ahogo, trastornos psicológicos que obviamente pueden suprimirse con la administración de andrógenos como la testosterona o incluso estrógenos. Ocurre como el climaterio en la mujer o la menopausia. Cuando la mujer llega al estado de la menopausia, va a provocar también sofocos, sensaciones de ahogo y esto se controla cuando de pronto es muy activo con la administración de estrógenos. Es por eso que también se puede administrar estrógenos para quitar estos síntomas en los varones. ¿Sí? Y otra de las alteraciones, vamos a ver las alteraciones en la función sexual masculina.
Una de las patologías más conocidas son las patologías que afectan a la próstata. Como les dije, la próstata tiene receptores de testosterona que ayuda a la conversión de testosterona en dihidrotestosterona. En la niñez la próstata es pequeña, pero desde la pubertad esta va a crecer. De acuerdo que dijimos que aumenta unas 8 veces más hasta antes de los 20 años de edad y esta se mantiene hasta los 50 años de edad. Cuando llega a los 50 años de edad, un varón, en algunos casos, empieza a involucionar, pero una gran mayoría de varones pueden desarrollar estos fibroadenomas prostáticos benignos, conocido con el estudio patológico como hiperplasia prostática benigna, que son tumoraciones benignas del crecimiento de la próstata, ¿sí? Esto podría yo comparar en relación con la mujer cuando le dan los miomas uterinos o miomas a nivel muscular, que puede crecer mucho el útero por estas alteraciones, que son tumoraciones benignas, como sucede aquí en el varón, ¿no? Pero al crecimiento de estas glándulas, el incremento y el incremento de glándulas tubular-violares que puede provocar una dificultad miccional, alteraciones y puede llegar incluso a ser quirúrgico, ¿no? Y otra de las patologías que puede presentarse en el varón son el cáncer de próstata. El cáncer no es otra cosa que puede afectar a tumoraciones, alteraciones en el desarrollo malignos que afecta entre el 2 al 3% de las muertes masculinas. Como la próstata tiene receptores de testosterona, se puede tratar el cáncer de próstata extirpando los testículos, que son los productores de testosterona, o la administración incluso de estrógenos. ¿Para qué? Para que disminuya la progresión de esta tumoración. Ahí vamos como la castración quirúrgica, que es la extirpación de los testículos, o la castración química. ¿Qué daremos para bloquear y que no se produzca testosterona sin sacar los testículos? ¿Qué tenemos que bloquear para que no se produzcan testosterona? ¿Podríamos dar inhibina? Recuerden que la inhibina produce FSH, o sea, bloquearía la producción de FSH, que afectaría obviamente a la que no se produzca la espermatogenia. ¿Qué otra cosa podríamos dar? ¿Qué tendríamos que bloquear acá arriba? Podríamos dar estradiol. No sé, porque no era la que, o sea, era como el regulador negativo para el eje hipotálamo hipofisario. Entonces actuaría sobre la hipófisis anterior y así se regula pues la producción hormonal y ya no se forma testosterona. No sé. Podría darse en unas proporciones, sí se podría dar. Pero ¿qué más se puede dar? Se tiene que dar. ¿Qué bloquea directamente para que no se produzca testosterona? ¿Qué es la hormona? La LH se tendría que inhibir. Eso, bloquear directamente a la LH. Porque la LH es la que estimula las células de Leydig para que produzcan testosterona. Entonces, si bloqueamos a la LH, por eso tendremos que usar bloqueadores LH, RH. ¿Sí? Para que produzca. Esa es la castración química, que incluso se utiliza en personas que han sido agresores sexuales por violaciones para que disminuya esa libido, como es anómalo, exagerado de tener contacto o agresión sexual. Entonces se les baja eso y se baja su totalmente libido en esas personas. ¿Okay? ¿Qué otras anomalías? Miren, aquí tenemos los fibroadenomas prostáticos que impiden el paso normal de orina y cuando se opera se quita esa obstrucción para que la persona pueda orinar de mejor manera. Y el cáncer de próstata que puede afectar, dependiendo, ¿no es cierto?, invadir los órganos cercanos o dar metástasis a distancia, principalmente a nivel óseo, ¿no? También puede a pulmón, al hígado y otras estructuras que pueden también causar, ¿no? Vamos ahora a hablar sobre, ya nos falta un poquito, sobre el hipogonadismo en el varón, ¿no? Miren, en la vida
fetal, los testículos, si no funcionan, el feto desarrollará órganos femeninos normales. Porque la tendencia genética básica del feto, sea masculino o femenino, es formar órganos sexuales femeninos. Por eso es importante que exista este gen SRY para que ayude a que se forme la gónada masculina y pueda desarrollarse los genitales masculinos. ¿Alguno ha escuchado hablar de lo que es el eunuco, que es una persona eunuca? ¿Un eunuco? Tenía entendido que es así alguien, un ser humano castrado, o sea, un hombre que le castraron los genitales. Así es. Gracias, Dani. Así es. Estas personas, por ejemplo, alguien ya nos estaba mencionando, ¿no es cierto?, de los niños que tenían unas voces extremadamente hermosas y que querían mantener esas voces. ¿Qué les hacían a estos niños en el régimen, sobre todo romano, en Roma, a través de las religiosas que cantaban ahí para los reyes? Eran niños que de pronto tenían unas voces extremadamente lindas, hermosas, pero sabían que si llegaba la pubertad iba a cambiar esa voz y no querían que cambie. Entonces les castraron. Entonces cuando el niño pierde los testículos antes de la pubertad, este ser humano va a mantener las características sexuales infantiles, es decir, no le va a crecer el pene, obviamente, porque no tiene testículos. No le va a crecer la próstata, no va a crecer, pero como tiene otra compensa su organismo, que decíamos que estas personas, que la testosterona ayudaba al cierre de las epífisis. Entonces, como no hay suficiente testosterona, ¿qué va a pasar en estas personas? Va a seguir creciendo sus epífisis y van a tener brazos y piernas más largos porque la fusión de las epífisis va a ser mucho más lenta porque no se produce el cierre normal. Entonces van a ser personas que también van a tener una fragilidad ósea. Recordemos que la testosterona ayuda a la captación de calcio. Entonces sus huesos van a ser más largos, pero más frágiles. ¿Sí? Esto no quiere decir que personas altas vayan a tener hipogonadismo, ¿no? La persona con hipogonadismo, Belén, dígame. O sea que estas personas podrían desarrollar algún tipo como que, no directo de osteoporosis, pero algo así, como medio parecido. Claro, podrían desarrollar huesos frágiles. Podrían fracturarse fácilmente si no hay una suficiente cantidad de testosterona. Asimismo, no habría un desarrollo de vello púbico, por así decirlo. Por supuesto, no van a tener la producción, ¿no es cierto?, del vello corporal como debe ser. Van a ser lampiños. Sin vello. Imagínense un niño. Esto puede provocar en un niño que haya sido castrado. Entonces, los niños, cuando ya llegan a la pubertad, podrían, ¿no es cierto?, ser más altos, tener estas características y van a mantener. ¿Ok? Cuando un joven, un puber, una persona puber entre los 12 hasta los 20 años de edad, ha sufrido un traumatismo o les castran en esta época. Entonces empieza la pubertad, empezó a crecer sus genitales, empezó a desarrollar el vello, pero por alguna circunstancia, imagínense, está en los 18 años de edad y ha perdido los testículos. A ver, Dani. Mi duda, doctora, era acerca, entonces tampoco van a desarrollar una masa muscular, se puede decir, debido a la falta de testosterona. Claro, por supuesto, su masa muscular no va a tener la misma capacidad de masa muscular. ¿Por qué? Porque la testosterona no va a intervenir en el desarrollo. Van a hacer todo el ejercicio que pueden, están ahí, pero no van a desarrollar como debe ser su músculo. ¿Ok? Va a aumentar su tejido adiposo. Por eso personas que tienen tendencia más a ser obesos. ¿Ok? Y con respecto a la función de la testosterona sobre el desarrollo cerebral, ¿o cómo influye en eso? No van a tener la misma, van a ser como más tranquilos, como una mujer, más tranquilo. ¿Ya? Con rasgos, tendencia a tener rasgos femeninos. Por eso pueden crecerle las mamas, pueden crecerle, tener más tejido adiposo, ¿sí?
Así es, con características femeninas. Así es. Por ejemplo, una persona que, como les decía, si a los 18 años de pronto por un tumor, un cáncer de testículo, le tuvieron que extirpar los 2 testículos porque le dieron los 2 testículos. ¿Ya? Todo lo que haya crecido hasta esa edad se mantiene, algunos caracteres sexuales, pero otros pueden regresar a las del niño. Una de las características de la pérdida de testosterona es la pérdida del vello púbico. Carla. Pero en esos casos habría como la pérdida de la fertilidad. Obviamente, ¿por qué? Porque si ya no tiene testículos, ya no tiene células. Nunca va a producir espermatozoides. ¿No? Eso es. Y un varón adulto castrado, por ejemplo, que haya pasado los 20 años de edad y que de pronto haya iniciado también erecciones, vida sexual, algunos deseos sexuales disminuyen, pero no va a perderlo la totalidad si ha practicado antes su actividad sexual. ¿Sí? Pero estas personas, ¿qué van a hacer? Van a ser dependientes de testosterona para el resto de su vida, para que se mantenga. Por ejemplo, si por alguna circunstancia perdieron un traumatismo, una lesión o cáncer o algo que haya perdido los testículos, estas personas, para que mantengan ciertas características, les van a dar suplementos de testosterona para mantener sus rasgos, el resto de rasgos, pero para el resto de la vida. Verén. Entonces, a ver, como que en el caso de los agresores sexuales, o sea, ¿cuál sería la diferencia de una castración química y una castración, la otra? La quirúrgica. Ajá, Siempre dicen que la química hicieron un bloqueo aquí a nivel del cerebro, pero ya no producen testosterona. Y otra sería que le castren químicamente y que más quirúrgicamente le cortan, le quitan los testículos como tal y obviamente no va a producir más testosterona. Pero entonces, o sea, no pierde líbido, solo pierde la capacidad de ser fértil en sí. No, pierde líbido, pierde todo. Pues. Eso es lo que no entendía ya. Gracias. Pierde líbido, pierde la capacidad de producir espermatozoides, todo pierde. Ajá. Así es, capacidad de que haya erección, si no hay líbido, no hay estimulación, así tenga, no va a tener deseos de tener nada. Eso puede pasar en estos casos de hipogonadismo en el varón. En cambio, lo contrario, el hipergonadismo en el varón lo que puede provocar son tumores a nivel testicular. Si sabemos, en raras ocasiones puede provocar tumores de las células de Leydig. Recuerden, las células de Leydig producen testosterona. Si ataca las células de Leydig, puede provocar que las células de Leydig produzcan 100 veces más la cantidad de testosterona que lo habitual. ¿Ya? Y si esta testosterona incrementa, estos tumores pueden provocar que un desarrollo, imagínense, está un niño de 9, 10 años que de pronto empieza a crecer. Qué chévere, empieza a crecer, parece que ya llegó a la pubertad, empieza a crecer, los papás contentos. Pero no solamente eso, están creciendo de manera excesiva los órganos sexuales masculinos, el pene, el escroto, los testículos. Empieza a engrosarse la masa muscular, se empiezan a engrosar los huesos. Eso ya no es normal en un niño, ¿sí? Que empiece la pubertad, sí. Y si estos niños cuando llegan a la pubertad, ¿qué provoca la testosterona? El cierre de las epífisis. Entonces se van a cerrar más tempranamente las epífisis y se van a quedar con tallas cortas. ¿Sí? Lo contrario al hipogonadismo. ¿Sí? Aunque los tumores que más frecuentes son los tumores de las células germinales. Entonces, si afecta un tumor al testículo de las células germinales pueden producir cualquier célula. Por eso cuando los famosos teratomas abren el testículo encuentran dientes, uñas, pelos, todo puede encontrarse. Así como el teratoma también en el ovario en la mujer. ¿Sí? Y cuando muchos de estos tumores pueden incrementar la secreción de hormonas estrogénicas, van a producir, empieza el varón, dice, me está creciendo el busto. Dice, pero no es grasa, es el busto. Obviamente ahí, ojo, hay que estar en control porque puede desencadenarse por algún tumor, ¿no es cierto? Un tumor en el testículo que incremente en las células de Sertoli la producción, ¿no es cierto?, o la conversión del estradiol,
y esto incrementó el estrógeno en el varón y están dando ciertas características que no son de varón. Miren lo que puede llevar, ¿no? La hipersecreción de testosterona. Y por último vamos a ver la última, que es la disfunción eréctil en el varón. También llamada impotencia, que es la incapacidad que tiene el hombre para desarrollar una erección o mantener una erección plena. Esto generalmente puede ser provocado. ¿Qué es la erección? No es otra cosa que una vasodilatación. Entonces, todo lo que afecte a la vasodilatación en el varón puede provocarse esta disfunción sexual. Generalmente a partir de los 40 años de edad, esto puede provocarse por enfermedades vasculares, como una hipertensión no controlada, pueden haber problemas de diabetes, todo esto que pueda generar en el varón estas alteraciones. ¿Okay? Entonces, miren, también el tabaco, la nicotina, también puede afectar a la función sexual. O personas que estén tomando antidepresivos tricíclicos, esto puede provocar una depresión y disminuir una vasodilatación y una falta de esta alteración a nivel masculino. Las personas que han sido operadas por una cirugía radical de próstata, es decir, que le han quitado todo, le han quitado la próstata, vesículas seminales y todo esto y unen la uretra directamente hacia la vejiga. Entonces, los plexos parasimpáticos pueden afectarse y si hay daño de los nervios parasimpáticos, pueden haber alteraciones en la función sexual. Una pregunta. Sí. Cuando les quitan la próstata, si tomaran una pastilla como la Viagra, ¿no funcionaría? A ver, pueden ayudarles, sí, o sea, justo los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa es un vasodilatador que tiene el Viagra, ¿sí? O el sildenafil, o el tadalafil, o el vardenafil, todos estos vasodilatadores, ¿ya? Si no ha habido afectación, si en una cirugía ha habido preservación, una cirugía normal de próstata, en los cánceres radicales de próstata, en las cirugías radicales por cáncer de próstata, esas cirugías la disfunción eréctil puede presentarse en más del 50% de las personas operadas, ¿sí? Así haya habido preservación de plexos, a veces pueden causar este trastorno y ni con pastillitas no le va a ayudar para nada, ¿no? Pero si en una cirugía de próstata benigna, que de pronto hubo una baja o dificultad para mantener la erección, tal vez con esta pastillita puede ayudar, siempre y cuando no exista fugas venosas, porque hay la erección, cirugía, como es, vasodilatación, sangre arterial, pero de pronto hay venitas ahí que se fuga la sangre y entonces esto no le permite que mantenga una erección plena. ¿Okay? Entonces ahí pueden haber alteraciones en la función sexual. Entonces ahí podemos ayudar para el problema cuando son enfermedades vasculares, por ejemplo, una persona que no tenga una hipertensión no controlada puede llegar a dañar los vasos sanguíneos y esto puede provocar disfunción sexual. La diabetes, que también puede provocar alteraciones en los vasos sanguíneos, también puede ser otro factor de riesgo si no se le llega a controlar de manera adecuada. Carla. Si una persona que ya como que ha tenido disfunción eréctil y hace la trata, ¿puede volver a tener como una erección plena sin ningún problema? Siempre y cuando no haya habido afectaciones vasculares que comprometan mucho su alteración, pero podría mantener, si ya se controla y le puede ayudar con este vasodilatador, podría mejorar su función sexual. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, hasta ahí hemos llegado, chicos, entonces